Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Saludando a los amigos televidentes que nos sintonizan en los diferentes sistemas de cable de la región norte del país, 28 de Aster, 76 de Claro TV a nivel nacional, todas las plataformas digitales, el canal de YouTube, suscríbase al canal de YouTube de Boreal Televisión, que está exquisita la programación de este canal. Canales dominicanos para Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y el resto del mundo. Boreal Televisión, Voz Dominicana. Mire, hablamos en el segmento anterior de los textos que están plasmados en la Biblia. Usted hacía referencia a uno de ellos y yo indicaba fuera del aire, un comentario breve que hacíamos aquí, que los textos bíblicos, usted va y lee uno hoy y vuelve mañana a leerlo y cada día va a interpretar, a tener una interpretación diferente y enseñanzas nuevas de ese texto bíblico. Así es, así es. Julio, aquí, de acuerdo a lo que estamos nosotros analizando y tratando, estamos en un escenario tribulacionario y también de gran tribulación. ¿Quién es o quiénes son los personajes principales? Bueno, ahí está la bestia, el dragón y el falso profeta. En programas anteriores hicimos la diferenciación y la explicación, definiendo el rol de cada uno de estos personajes. Hago énfasis de manera breve que el dragón es Satán. La bestia es un personaje que ha de ser levantado con un liderazgo mundial, personaje político, terrenal, con mucho poder. Mundial. Y el falso profeta obviamente es su vocero, el que va a impactar en lo religioso, falso profeta, el que va a imitar a Jesús, es el falso profeta. Entonces, te dije, estamos en un escenario tribulacionario. O sea, después, son 7 años, se le conoce en la Biblia como la tribulación de Jacob, se le conoce en la Biblia como el gran día del Señor, se le conoce en la Biblia como el día malo y como el día de juicio. Esos 7 años así se le conoce en la historia de la teología. Entonces, estos protagonistas, Satán, la bestia y el falso profeta, son, de acuerdo a lo que dice Juan, en el capítulo 17, versículo 14, ¿qué vio? ¿Qué Dios le revela a Juan? Juan el profeta, Juan el apóstol. Juan vio que de la boca de la bestia, de la boca del profeta y de la boca del dragón salían 7 o 3 espíritus en forma de rana, pero que esos espíritus son demonios y que van al mundo, a los diferentes reyes y gobernantes, para convencerlo a fin de que se reúnan para la gran batalla del Armagedón. Entonces, este es el escenario. Estos personajes, la bestia, personaje político con una fuerza económica mundial, reunirá. Pero ¿cómo Juan lo ve en una visión? Juan ve que de ese cuerpo maligno salen esos demonios, y esos demonios se van a expandir al mundo entero, a convencer, Julio, a todos los reyes, a todos los gobernantes, para que haya una gran convergencia y puedan atacar al pueblo de Israel para la gran batalla del Armagedón. Establecer un solo sistema de gobierno, de dirección a nivel mundial. Así es. Entonces, ¿qué nos debe llamar a la atención aquí, Julio? Bueno, los juicios que van a caer durante ese tiempo. Habrán juicios. Por eso tú hablaste ahorita de las 7 copas de la ira de Dios. 7 copas de la ira de Dios. Por ejemplo, eso en Apocalipsis capítulo 16, desde el versículo 1 en adelante, los primeros textos o versículos hablan sobre esa escena. Habla de que Juan vio a 7 ángeles con 7 copas. El libro del Apocalipsis es un libro que regularmente plantea esa figuración
Toda esta figura. Mira, el libro de Apocalipsis habla de 7 iglesias, de 7 candelabros, de 7 copas, habla también de siete trompetas, y en esta ocasión habla sobre las 7 copas de la ira de Dios. Sí. Toda esta simbología, son símbolos, pero que se van a llevar a cabo aquí en la tierra de manera literal. Primero, Juan Bio dice que el primer ángel derramó su copa sobre la tierra. El primer ángel. ¿Sobre qué la derramó? Es interesante saber que esa primera copa de la ira de Dios fue derramada sobre todo aquello que tenían el sello de la bestia, el 666, y que habían adorado la bestia. El primer juicio de Dios vino sobre estas personas, los que tenían el 666, que es el sello de la bestia, y los que se habían prestado para adorar a la bestia. ¿Qué le vino como castigo del juicio de la ira de Dios? Dice, como consecuencia, ese juicio trajo úlcera y pestilenciales, plagas sobre su cuerpo. Sí. Esta gente fueron heridos por el juicio de Dios. Segundo, bueno, el mar y los ríos fueron afectados. Primero y segundo, mar y el río fueron afectados con una de las copas que representa la ira o el juicio de Dios sobre esta persona que convergían con este sistema del anticristo. Por ejemplo, la número 2, que dijimos que los juicios cayeron sobre el mar. El mar se convirtió en sangre. Sí. Y los ríos también se convirtieron en sangre. Hace referencia bíblicamente a que ese grupo se complacía en matar y derramar sangre sobre la sangre de aquellos inocentes que el Señor le había mandado a predicar, la sangre de los profetas. Entonces la Biblia dice que como ellos derramaron la sangre de los profetas, ahora Dios le convierte el mar y los ríos en sangre para que tengan que tomar en vez de agua sangre. Porque ellos habían matado a los profetas, habían derramado la sangre de los profetas, y Dios entonces le pone como juicio: ustedes derramaron la sangre de los profetas, ahora ustedes van a tener que beberse esa sangre. ¿Qué te parece, Julio? Correcto, un análisis maravilloso de esta realidad. Esa realidad se da en el pueblo de Egipto. Bueno, eso aconteció después del tiempo de Moisés. Sí, en Egipto. En Egipto. Sí, eso pasó, en el tiempo de Moisés, pero eso fue otra historia. Otra historia. Sí, eso pasó cuando Faraón dejó ir al pueblo, o antes. Eso pasó en Egipto por Faraón haberse resistido y no dejar salir al pueblo de la esclavitud a la tierra de Canaán. Dios le mandó, para que tuviera que exhortar al pueblo, Dios le mandó ese juicio de la plaga. De las 10 plagas o 12 plagas. De manera que aquí es diferente, aquí ya es en Apocalipsis. Apocalipsis, aquí con relación a las 7 copas de la ira de Dios, lo que está castigando, enjuiciando a los que negaron a Jesús. Correcto. Y aceptaron el gobierno del anticristo. Entonces, tercero, vino también sobre los ríos, ya te hablé sobre los ríos, y tuvieron que beber, en vez de agua, sangre. Número cuarto, es que el trono, uno de los juicios de Dios cayó sobre el trono de la bestia y del falso profeta. Entonces, cuando cae el juicio de la copa de la ira de Dios sobre el trono de la bestia, todo se convirtió en tiniebla. Oscuridad. En oscuridad. Y la pestilencia y las enfermedades habían continuado. También, pues, número 5 y número 6, porque están en secuencia. Dios afecta el sol. Sí. El sol se oscurece, la gente ya no tiene la libertad para movilizarse. Todo era noche. Noche, pero no solamente noche. Antes de que el sol se oscureciera, dice que el sol se calentó como nunca antes. Y a causa del calor del sol, la gente no podía soportar el calor.
Y bueno, pues se morían Sí. por causa del calor. Ya no porque había capacidad de resistir. Era muy fuerte, Sí. Julio. El calor era muy fuerte. Entonces, número 6, el sexto juicio de la copa de la ira de Dios consistió en que ese juicio fue sobre el río Éufrates. Sobre el río Éufrates. Sí, y cuando esa copa de ese juicio de la ira de Dios cae sobre el río Éufrates, dice la Biblia que se secó el río, se dividió en dos. ¿Por qué? Porque estaba profetizado bíblicamente que para poder los reyes del oriente cruzar hacia Israel, el único impedimento era el río. Para que no hubiera impedimento, Dios le secó el río para que ellos cruzaran. O sea, Dios no tenía ningún problema en que ellos cruzaran, porque de todas formas Dios tenía planificado atraparlo en el gran Almagedón. Exacto. Que es el lugar. La palabra Almagedón significa lugar de confrontación, lugar de batalla. Era un lugar de degüello. Sí. En Almagedón, bueno, Almagedón se cree, Julio, que es la tercera guerra mundial. Ahí se va a efectuar. Sí. La gente está diciendo cada vez que hay un conflicto bélico. Bueno, ya sí es verdad, el otro día, que está por armarse la tercera guerra mundial, porque hubo la primera, la segunda y ahora la tercera. Continuamos. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Realidad en contexto.